La Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia, del Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Respuesta Jurídica. Una explicación clara y fácil para entender el desarrollo jurídico de las iglesias frente al Estado. Derechos, deberes, obligaciones y diversos aspectos esenciales que deben conocer las iglesias en el ejercicio de su derecho constitucional de la libertad de culto. Respuesta Jurídica, dirigido por el Dr. Alexander Neciosú. Bienvenidos. Dios lo bendiga, muy buenas tardes. Reciban un saludo a todos los hermanos, amigos, pastores que nos puedan estar viendo el día de hoy. Estamos en un programa más de Respuesta Jurídica. La oportunidad es importante para enviar también un gran saludo para nuestro supervisor nacional, el reverendo Ari Solís Villalobos, y a todos los integrantes de la Junta Directiva Nacional. Asimismo, a nuestro presidente, el reverendo José Arturo Soto Benavides, y a todos los integrantes de la Junta Internacional. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, la cual va a ayudar a muchos pastores a tener una idea más clara del tema que vamos a tratar el día de hoy. La exoneración del pago del impuesto predial de las iglesias. La exoneración del pago del impuesto predial de las iglesias. Y para esto, como es costumbre en este programa, nos visita el día de hoy una persona muy especial. Gracias a Dios estamos cogiendo las personas de la casa que están más cercanos a la mano, y tenemos la grata visita del reverendo Walter Zambrano Ibáñez. Él es oficial nacional aquí en la obra en Colombia, y con ustedes, pastor, sus palabras de saludo. Gracias, hermano Alex, Dios los bendiga a todos. Es un gozo, una bendición poder estar con ustedes en este segundo programa de Respuesta Jurídica. Un saludo también a nuestro supervisor nacional, reverendo Ari Solís, a todos los demás compañeros de la Junta. De igual manera a nuestro presidente internacional, reverendo José Arturo Soto, y miembros de la Junta Internacional, presbíteros, pastores y todas las hermanas y hermanos que puedan estar siguiendo esta programación, esperando que la misma sea de edificación y de orientación. Gracias, hermano Alex, por la invitación. Amén. Pastor Walter, yo quiero que también les digamos a nuestra audiencia, pues nuestro hermano Walter es una persona muy asequible, gracias a Dios, con todo el tiempo que a veces manejamos, que a veces está bastante copado. Él nos ayudó el día de hoy, pero usted tiene un cargo que Dios le ha dado, y también la Junta Directiva Nacional aquí en Colombia. Por favor, digámosle a nuestra audiencia, porque el tema de hoy implica muchas situaciones que usted, como la función que desempeña, está al tanto de estas situaciones, ¿cierto? Amén, así es, hermano Alex. Oficio actualmente como tesorero nacional de la Junta, por misericordia de Dios, y también pues por consentimiento de la Junta Internacional y de la Nacional. Por lo tanto, el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver en gran parte también con nuestras funciones dentro de la Junta. Sí, señor. Entonces, pues, vayamos al tema del impuesto predial de las iglesias. Y queremos, como siempre en el programa anterior, dar una noción básica, introductoria, general, porque queremos tratar en sí, coger el tiempo para que veamos directamente lo que son las exoneraciones de las iglesias. Pero es importante dar un tema introductorio. Y el concepto de impuesto predial se dice que es un tributo. Y un tributo es la cantidad del dinero que los ciudadanos deben pagar al Estado para sostener el gasto público. Este tributo lo pagan los propietarios, los poseedores y los usufructuarios de bienes inmuebles que se encuentran en el territorio nacional. Este concepto de impuesto predial, si bien es cierto, es un impuesto que recauda en las alcaldías, los municipios, esto tiene una base en la Constitución Política, y esto está en el artículo 287 de la Constitución Política aquí en Colombia, donde dice
que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud, dice la norma, tendrán los siguientes derechos: gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan y administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Es decir, que con base en este artículo 287 de la Constitución es que las alcaldías tienen esa facultad, tienen esas funciones de establecer estos derechos prediales a todos los inmuebles que se reportan aquí en el Estado colombiano. Eso es muy importante, Pastor Walter. ¿Eso solo afecta a los inmuebles como casas y apartamentos, Manuel? En principio sí, porque es lo que casi siempre vemos, que las casas y apartamentos, pero la norma es más amplia. La norma dice que esto también deviene no solamente a los inmuebles como conocidos como apartamentos y casas, también dice la norma que también va a lo que dice parqueaderos, lotes, edificaciones, depósitos, bodegas, almacenes, fábricas, predios de financiamiento. Y también habla acerca de propiedades rurales dedicadas a la agricultura. O sea, ya no solamente a los que se habitan donde sea vivienda como tal de personas, sino también habla de otras como actividades comerciales, porque las fábricas son actividades comerciales. Puede ser un terreno también, simplemente un lote que llamamos comúnmente. Exactamente, no hay necesidad ni siquiera que usted lo ocupe. Hay gente que, por ejemplo, compra un lote y se olvida. Lote de engorde. Lote de engorde, exactamente. Y se olvidó. Y luego le va y dice que tiene un cobro. ¿De qué? Del impuesto predial. Pero si no estoy habitándolo, es que usted no tiene que habitarlo para pagar impuesto predial del inmueble. Porque el inmueble, del momento que esté a su nombre, inmediatamente tiene que pagar. Escritura. Sí, señor. Sí, señor. De hecho, cuando yo acredito la propiedad de un inmueble en Colombia, el único documento que acredite la propiedad de un inmueble en la que yo puedo decir, este inmueble es mío, yo soy propietario de este, es la escritura pública de compraventa. Pero no solamente se queda ahí notaría, esta tiene que ser registrada en la oficina de instrumentos públicos de la ciudad donde está inscrito el inmueble. Porque muchas personas dicen, este inmueble es mío, y no lo inscribe. Y después se da cuenta que hasta el mismo inmueble lo venden por 2, 3, 4 veces. Esa es la importancia de la seguridad jurídica que el Estado da y dice, ya compró un inmueble, ya vendió un inmueble, inmediatamente tiene que registrarlo en la oficina de instrumentos públicos. ¿El impuesto predial lo paga solamente el propietario? En principio sí, porque va afectado directamente a quien alega la propiedad del inmueble. Pero la norma dice que además del propietario, también el poseedor y el usufructuario. Ya dijimos hace momento que el propietario es aquel que acredita mediante la escritura pública inscrita en la oficina de instrumentos públicos del lugar donde está inscrito el inmueble. ¿Quién es el poseedor? El poseedor es la persona que, sin tener documento de propiedad, alega y tiene ánimo de señor y dueño del inmueble. Aquellas personas que recibieron el inmueble están en un lugar de manera continua. ¿Eso tiene un tiempo? Claro que sí, dice la norma que son 10 años de ocupación, de posesión permanente, pacífica, continua. Cuando yo te puedo alegar eso, quiere decir que yo soy un poseedor del inmueble. Un poseedor. Yo también tengo la facultad de pagar el impuesto predial. ¿Pero eso le da derecho sobre la propiedad? En su momento sí, porque cuando la diferencia entre, la vez pasada hablamos de un tenedor, un poseedor y un propietario. El poseedor, dice la norma, que es aquella persona que tiene el ánimo de señor y dueño. O sea, quiere decir que si es que hay un propietario o si es que no lo hubiera, yo me comporto como señor y dueño. Yo construyo y no tengo que pedirle permiso a nadie. Yo pongo instalación de luz y no le tengo que pedir permiso a nadie. Yo hasta lo puedo traspasar y vender su posesión. O sea, yo quiere decir que yo tengo la posesión del inmueble, nadie más. Nadie más. Eso sí me da a mí una facultad en su momento para que, cumpliendo con los trámites legales, en alguna situación yo pueda demandar a la persona en la rama judicial y yo pueda tener el inmueble a mi nombre como propietario. Pero aparte del propietario
y del poseedor. La norma también en el artículo 823 del Código Civil nos habla del usufructuario. Es decir, es aquella persona que tiene el disfrute del predio y su legítima explotación previa concesión del propietario. Es decir, sería como el arrendatario. Algo así, puede ser arrendatario, pero es aquella, puede llamarlo arrendatario el que le prestó el inmueble, el que le encargó, pero a nivel jurídico se llama el usufructuario, aquel que está gozando el fruto del inmueble. Usted se queda aquí, acordamos que usted tiene que pagar el impuesto predial. Esas son las tres situaciones que una persona paga impuesto predial. ¿Cuáles son los factores a considerar para determinar el pago del impuesto predial? Hay muchos factores, dentro de los cuales tenemos una normatividad que es el decreto 624, por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrativos a nivel nacional. Esto nos da tres factores muy importantes en los cuales dice estratos socioeconómicos. Yo puedo tener un inmueble de 100 metros cuadrados, pero no es lo mismo que yo tenga 100 metros cuadrados en un sector de un estrato número 1 que 100 metros cuadrados en un estrato número 4 Para o poner 5. un ejemplo práctico, tener ese lote de 100 metros cuadrados en el norte de Bucaramanga, saliendo de la ciudad, a tenerlo en Cañaveral. Exactamente, uno dice, pero es lo mismo, sí, pero la norma dice que con base en la ubicación, que son los estratos socioeconómicos, el valor del impuesto predial que voy a pagar se va a regir a ese factor. Otro segundo factor sería el uso del suelo. No es lo mismo tener 100 metros, que es mi casa, que 100 metros, ¿qué le digo? Aquí en el centro, que se dedique a un establecimiento comercial. Ya no es lo mismo, porque uso residencial a uso comercial, que es lo que la norma habla, el uso del suelo, siempre va a tener el uso del suelo, lo que es comercial, más valor el pago del impuesto. Ahí se aplica lo de la iglesia también, aunque lo vamos a tratar más adelante, más específicamente, pero también aplica en ese caso. Claro que sí, claro, una iglesia no va a pagar lo mismo o el valor que va a declarar, porque una cosa así, los inmuebles, las iglesias declaran el valor del inmueble. Pero vamos a ver en su momento que estamos... Y el recibito sale. Y el recibo sale, y sale. Hay gente... Es que hay mucha situación, pastor, y adentrando al tema de nuestra iglesia, que hay pastores que dicen, es que a mí no me ha llegado el recibo. Es Normalmente que hemos tenido ese problema, usted se ha dado cuenta claro también como sí, representante legal, pero a mí no me llegaba el recibo. ¿Se da cuenta? Yo No sabía. Que aquí yo sabía que están exentas, pero a mí no me ha llegado nada. La pregunta es, ¿y de su casa, pastor, ha llegado el recibo? Ah, no, si no me llega, yo voy a traerlo, voy a buscarlo. Eso es lo que tiene que hacer, ir a buscarlo. O sea, no es lo mismo. Igual también lo que se llama la antigüedad de la formación. Quiere decir que hay inmuebles, pastor, que lo que le llama la norma, que son de valor cultural. Por ejemplo, hay inmuebles que usted ve en Girón. Sí. Usted entra, que todo un solo color. Sí, es cierto. Vaya, intente comprar eso. Usted dice, no, pero hermano, esta es una viejera, le decimos aquí en Colombia. Un vejestorio. Un vejestorio. ¿Cuánto quieren? No, que quieren 1.000 millones. ¿Por qué? No, es que este es patrimonio, le dicen. Pero ¿por qué es así? Patrimonio cultural, del pero municipio. Esto no vale nada. Con esta plata me compro en otro lado. Pero esa calidad implica que sube. Me hizo acordar, ahora que usted menciona eso, cuando se compró el segundo terreno en Barranca Bermeja. Nosotros estábamos frente a la plaza de mercado de Torcoroma y hubo un incendio allí al lado del templo, y entonces se compró otro terreno fuera de ese sector más central inclusive, y cuando se compró después supimos que una parte del terreno era patrimonio municipal, porque ahí había estado la primera estación del ferrocarril. A ver, ¿se da cuenta? Y que eso no se podía tocar. O sea, esa parte, precisamente cuando se fue a ampliar, se presentó el proyecto de ampliación, entonces ahí supimos. Claro, y mire que ahí viene el último factor que habla el estatuto tributario, que es la actualización del catastro. Hay inmuebles que como en ese momento nadie supo, pero se va actualizando, tanto por la ubicación o la plusvalía que uno dice. O sea, un inmueble cuando lo compro,
a veces cuesta menos, pero con el pasar del tiempo tiene valor agregado al inmueble, va subiendo, se va valorizando, y eso determina de que el impuesto predial, cuando yo lo vaya a pagar, eso va subiendo de a poco. Entonces, estos factores implicaría cuánto es lo que yo voy a pagar finalmente. Allá iba yo. De acuerdo a este ejercicio matemático, por así decirlo, tenemos entonces lo que conocemos el valor catastral del inmueble. Y con base a ello entonces es que se puede tener una idea de cuánto yo voy a pagar por el valor. Sí, señor. Entonces, ya con base en esos preceptos, en esos puntos de referencia que nos da, obviamente lo que se llama avalúo catastral o autovalúo en algunos lugares es lo que determina. Entonces, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado? Y cuánto vale el metro cuadrado multiplico por la extensión del inmueble, y eso me va a dar el valor catastral del inmueble. Valor catastral del inmueble. Esa es la base para el impuesto predial. Exactamente, esa es la base para el impuesto predial. Y recordemos pues que los inmuebles pues tienen varios valores. Hay mucha gente que... Ahí viene el tema de los valores del inmueble. Hay un inmueble que usted lo puede ver aquí, pero finalmente es el mismo inmueble, pero tiene valor comercial, valor catastral, valor real y valor sentimental. Un inmueble tiene un valor sentimental. Y hay gente que dice, no, es que este inmueble de mi padre, este inmueble no lo vendo por nada, y si quiere que yo me desprenda de él, se lo vendo en tanto. Bueno, en la 22 hemos tenido ese inconveniente para poder comprar una casa y ampliarnos. Es el valor, ahora que usted menciona, el valor sentimental. No es que aquí hemos vivido toda la vida. Aquí vivieron mi mamá, mis antepasados, y ahora vivimos nosotras. Bueno, ahora solamente queda una sola propietaria, pero no vende por eso. Claro, porque mire, un inmueble, ¿cuál es el valor catastral? Ya lo dijimos, es lo que reporta para las alcaldías para un tema de impuesto predial catastral, que casi siempre es el más bajito. Luego viene el valor comercial, quiere decir a cuánto está en el comercio, a cuánto se vende, a cuánto se compra, ahorita, cuánto costaría. Luego lo que hablamos ahorita, que es el valor sentimental o valor intrínseco de las personas, del inmueble, que las personas le dan al inmueble. No es que... Usted recordará cuando vinimos, antes, hace como unos 8 o 9 años, cuando uno venía de aquí del aeropuerto de Bucaramanga, salía uno del aeropuerto, venía y había como un rompoy, y había como una fábrica como de maderas, y uno tenía que hacer así, vuelta, sí, claro. Ya, porque el señor que estaba ahí, que el gobierno fue a expropiar el inmueble, dijo, no vale lo que usted dice. ¿Por qué? Porque eso vale mucho más, porque es el negocio de mi padre y de mi abuelo. ¿Eso cuenta? Sí, eso cuenta. Es que cuenta legalmente. Hay una tabla que las lonjas departamentales, municipales, las entes encargadas de hacer ese avalúo catastral, que son las lonjas oficiales, oficina de lonjas oficiales, determina, hay una tabla. Recuerdo hace poco, por ejemplo, que una iglesia... Lo desconocía, Manuel. Mire que una iglesia aquí... Creía que lo sentimental solamente era por parte de la persona y como tal, pero no tenía efecto legal en el valor. Imagínese que hasta cuando el gobierno expropia, hay una tabla que le dice que si usted tenía, por ejemplo, árboles de tal fruto, vale tanto. De tal fruto, vale tanto. Y tenía un perro, un gato, ahí también le van a pagar por el perro, por el gato. Usted dice, pero ¿cómo así? Hay una tabla para eso. Porque ustedes le están desprendiendo el estado de un inmueble que, si bien es cierto, les van a pagar, pero que tienen que pagarle todos los derechos y todas las situaciones que se van a presentar. No es que ¿a dónde llevo a mi perro? Dice la gente. Parece gracioso, pero sí, lo establece la norma. Ya, pues. Hay una tabla para eso, que es lo más importante. Entonces, pues, y a veces, pues, también los inmuebles se sobrevalúan. Se sobrevalúan demasiado, y luego la gente le queda... Ese problema lo tenemos también. Sí, claro. Allí, en Comuneros. Entonces, precisamente por ese valor sentimental de familia, de ancestros que le dan, entonces cuando la única vez que tratamos de que vendieran, entonces el precio era exorbitante. Y eso hace, pastor, de que los valores pues comiencen ya a llevarse por otro punto y ya no se vuelva como
como un inmueble negociable. Exactamente. Tristemente, Creo que varios pastores hemos tenido esa experiencia. Sí. Bueno, mi hermano, el pastor Alonso en Barranca, si usted sabe también, conoce el asunto, en medio del templo quedó una casita que cuando la señora vio que se estaba comprando y se comenzó a construir, sobrevaluó el valor de esa casita casi 3 veces más, que no se podía pagar, y ahí quedó la casa, en medio de la iglesia. y luego también viene el aprovechamiento. Si quieres se la vendo en tanto. Exactamente. Si quieres se la vendo en tanto, y si quiere también. Si no, pues estaremos aquí toda la vida. Bueno, cambiando un poquito, oyendo a otro punto más bien de nuestro tema principal, el año pasado hubo una situación del impuesto predial que fue noticia nacional, ¿no? Porque se subieron los cobros del impuesto predial, una cosa excesiva, a tal punto que algunos pusieron hasta letreros. Sí, me acuerdo. ¿De verdad que sí? Sí, recuerdo. Que decía, se vende inmueble para pagar el predial. Sí, recuerdo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahí, pues, pastor, gobierno, cuando nos referimos gobierno, por favor, tengas en cuenta que es la administración municipal, no gobierno central, porque ya dijimos de un inicio que es la administración municipal que está facultada por el gobierno central en hacer todos estos cobros. Pero imagínense que, pues, valorizaron las casas más y uno decía, oiga, mi casa ahora vale mucho más y ahora mi apartamentico vale más que antes. Yo tengo mi apartamento que costó 100, ahora valen 400, pero no se daban cuenta de algo, que tenían que pagar más el impuesto predial. Pero entonces el gobierno al ver eso expidió la ley 1995 del año 2019, mire que fue el año pasado, porque fue el año pasado, donde se reguló y se decía la norma que el avalúo catastral realizado por las alcaldías, en este caso catastro y todas las oficinas de lonjas inmobiliarias oficiales autorizadas por la administración local, no deberían subir la valorización del inmueble más del 3% que había sido el año pasado. Pero entonces fue un abuso. Un abuso. Fue tanto el abuso que se interpuso una demanda de nulidad ante un juez administrativo e inmediatamente se admitió esa demanda y salió a favor de todos los ciudadanos. Posteriormente, cuando obviamente la administración de alcaldía interpuso un recurso de apelación, pero el Tribunal Superior de aquí de la sala administrativa confirmó el fallo, dijo no, tiene usted la oficina de Agustín Codazzi, que fue la demandada juntamente con la alcaldía, la municipalidad de Bucaramanga, tienen que ustedes que hacer una nueva valorización y por tal momento, mientras tanto, en el momento se detienen estos pagos. ¿Y los que habíamos pagado? Pues lo bueno es que gracias a Dios, como habían pagado y salía la nueva valorización, los nuevos estados tendrían que o descontarle o devolverle lo que habían pagado de No, más. pues Como yo sepa, no devolvieron claro nada. que no, porque imagínense que todavía está en firme, está todavía posiblemente que se vaya a una instancia superior. Pero sí, por eso que usted recordará, nuevamente hubo una nueva valorización y pagamos menos. Estamos esperando que nos devuelvan la platica. Pero sí fue una noticia nacional. Si alguien determina y dice, no voy a pagar el predial, esto es un robo. Bueno, lo que se argumenta normalmente, ¿para qué voy a pagar impuestos si se la roban, si estos ladrones de los funcionarios públicos y eso? ¿Qué consecuencias trae? En principio debemos decir que siempre van a haber beneficios para el pago de impuestos prediales. Hay campañas que dicen que hoy 0 intereses, que solamente pague la multa como tal original. Aún con todo eso, si usted finalmente se atrasa en sus pagos, le van a iniciar la administración municipal un proceso de cobro coactivo. Un cobro coactivo de que si usted no llega con la administración, la alcaldía, a un acuerdo, es muy probable que mediante una orden haya ya un embargo del inmueble, posteriormente un secuestro del inmueble y finalmente un remate del inmueble. Se vende el inmueble al mejor postor, la administración se cobra lo que se debe y si hay vueltos le entregan a usted, pero la administración usted sabe que no pierde. Nunca, pero sí va a haber tristemente un cobro. En este caso de la pandemia y los decretos y estos que han surgido al respecto, ¿hay alguno que favorezca en ese sentido
a alguien que no pueda pagar, por ejemplo, por falta de recursos económicos? Sí, sí, claro que sí. El último decreto que expidió el gobierno central habló acerca, primero, de prorrogar los tiempos para el pago. Segundo, muchas alcaldías a nivel nacional han sacado campañas de pago de cero de intereses. O sea, los intereses van al cero. Y usted llega a negociar el pago y a muchas cuotas sin que se le acumule, que eso es lo más difícil. Es que a veces uno debe 100,000 pesos y cuando va a pagar lo que debe son casi como 2, 3 millones de pesos. Claro, por los intereses terribles que a uno lo van como agobiando. El Estado sacó en el último decreto esa facilidad que existe para que usted pueda. Pero hay que hacer el trámite. Hay que hacer el trámite, hay que acercarse, hay que hacer el trámite. Gracias a Dios todo por ahora es por internet, por línea, siempre es demoradito, siempre hay como situaciones, sí, pero igual hay que hacerlo vía online, vía por las páginas de internet de las alcaldías que han dispuesto todos esos beneficios. Okay. El predial, el pago del impuesto predial prescribe en un momento dado de que la persona no vaya a pagar durante años. Claro que sí. Mire, habla un tema muy importante acerca de la prescripción del pago del impuesto predial, como en otras deudas, con otras obligaciones que yo tengo con el Estado respecto a cobros. La norma dice que son 5 años. Es decir, si desde el momento que la obligación nace, pasan 5 años y que la administración... O sea, hasta el momento que me llegue el recibo, por ejemplo. No, es que hay detalle. Dice la norma, porque esto es una casación que sale en la sala. Entonces habla el Consejo de Estado de una sentencia. Yo lo voy a decir para que también lo puedan averiguar. Consejo de Estado, sentencia 20537 del 2 de marzo de 2017 y habla sobre los plazos. Dice esta sentencia: yo voy a entender como el plazo al momento que es para mí una obligación el pago del derecho. No cuando reciba yo el recibo como tal. Es cuando se genera el pago del impuesto. Es decir, desde el primer día hábil del año que me están cobrando, es ahí cuando comienza el pago de mi obligación, a contarse mi plazo. El tiempo. No cuando me fue notificado, no cuando me fue anunciado o no cuando se me comenzó a iniciar un proceso. Ahora, si hay un proceso que ya está iniciado, ya no hay prescripción que valga. Es cuando no se ha iniciado ningún proceso, no me han notificado, no me ha llegado nada a mí y ya pasaron 5 años. Hay mucha gente que pasaron por alto mi caso, de tal manera que no se emprendió ningún proceso, ninguna medida. Exactamente. Y el Estado castiga a la administración pública y premia a la persona. ¿Por qué castiga a la administración pública? Porque le dice, usted tiene toda la facultad coercitiva, tiene muchos métodos, tiene muchos sistemas, tiene muchos elementos, aparatos jurisdiccionales para cobrarle a alguien. ¿Por qué no lo hizo? No, vamos a premiar a este hombre porque usted no lo hizo y vamos a castigarlo a usted. No es que me debe 10 millones, eso verá cómo usted lo hace. Pero ya pasaron 5 años, usted no inició ningún tipo de cobro, ningún tipo de cobro coactivo. Nada que ver, ya no puedo hacer nada y quiere decir mis deudas están prescritas. Ya no puede la administración pública cobrarme a mí de lo que yo le pudiera deber. Ya no puede hacer eso. Son casos muy pocos, ¿verdad? Claro, es muy poco porque imagínese el gobierno, la alcaldía muy difícilmente... Muy difícil que pasen por alto. Pasen por alto, no. Ellos siempre están detrás para sacarle a cada uno de la platica. Ellos sí están detrás, si algo hasta algunos le cobran doble, ¿ha escuchado? Así es. Pero ya pagué, ya me llegó. Bueno, entonces vaya a decir que ya pagó. O sea, por si acaso usted diga, oye, no habré pagado. No, pero como ya tiene como acreditar que pagó, usted va a decir, ya pagué. Pero sí, si es que usted no paga, le van a hacer una ejecución de un cobro coactivo. Eso es como la situación que va a pasar. Entonces, pues, eso es, pastor. Eso es como ahorita como lo básico, ¿no? Lo básico que estamos dando como una idea importante a todos los que nos ven el día de hoy. Más o menos hemos hecho una introducción al tema del impuesto predial el día de hoy. Bien interesante, hermano Alex. Sí, y es importante porque en nuestra segunda parte ya vamos a tratar directamente lo que es la exoneración del pago del impuesto predial
de las iglesias. Así es que volvemos con la segunda parte de tu programa Respuesta Jurídica. Estamos de regreso en tu programa Respuesta Jurídica y en esta segunda parte, Pastor Walter, ya vamos a centrarnos en lo que es la exoneración del pago del impuesto predial. Dijo una vez un filósofo, también político y también jurista, y dijo que toda regla tiene una excepción, aunque pues verdaderamente lo que él manifestó al traducirlo es de que la excepción que confirma la regla. No estamos diciendo que nos vamos a saltar lo normado por la ley, no, sino que aún cumpliendo nosotros la ley que ordena todos los pagos que hay que hacer a la administración pública, igual hay derechos que son adquiridos y que con base en esos derechos vamos a solicitar la exoneración del pago del impuesto predial. Este derecho, hermano Alex, de la exoneración del pago del impuesto predial de las iglesias fue adquirido en el tiempo por un tema basado de principios de igualdad y equidad, que son fundamentales de la Constitución Nacional de nuestro país y en el mundo entero, ¿no? Sí, señor. Imagínese que, pues, en principio, la Ley 20 de 1974, que fue suscrita en diciembre, el 18 de diciembre, es por la cual se aprueba el concordato muy conocido por todos nosotros y el protocolo final entre la República de Colombia y la Santa Sede. Dentro de todos los beneficios y entre todos los acuerdos que llegaron, la Iglesia Católica en principio, solo la Iglesia Católica. En principio, la Iglesia Católica. Ninguna otra iglesia de confesión religiosa. Ninguna otra más. De hecho, estamos hablando del 74. 74. Entonces, con base en eso, dentro de los artículos, dice el artículo 14. Hay muchos, pero vamos a centrarnos en eso. Las propiedades eclesiásticas podrán ser grabadas en la misma forma y extensión que de los particulares. Sin embargo, en consideración a una peculiar finalidad, se exceptúan los edificios destinados al culto, las curias, las casas episcopales y curales y los seminarios. Los bienes de utilidad común sin ánimo de lucro pertenecientes a las iglesias y a las demás personas jurídicas que trata el artículo 4 del presente concordato, tales como los destinados a obra de culto, de educación o de beneficencia, se regirán en materia tributaria por la disposición legal establecida para las demás instituciones de la misma naturaleza. Quiere decir de que ya con base en eso es de que la Iglesia Católica, por decir así, es la pionera en tener esta exoneración del pago del impuesto predial. Eso le incluía templos y también universidades, colegios, sí, ancianatos. Claro. Ah, yo sí. Todo eso. Todo es casas curales, casas, le llaman eso, seminarios y todo eso. O sea, lo que es parte de todo el sistema como tal de ellos de profesar la religión que manifiestan. Pero en esa Constitución no se le da ese mismo derecho a las otras iglesias. No se le da, Pastor Walter, porque mire, recuerde que estamos hablando del año de 1974. Quiere decir que en ese momento, que la Constitución que estaba en ese momento vigente era la Constitución de 1830. Okay. ¿Y qué establecía esa Constitución? ¿Qué establecía la Constitución? Decían que habían las iglesias como tal, las iglesias, entidades que no eran iglesias católicas, otras iglesias, otras denominaciones, ni siquiera eran consideradas en su momento por la Constitución en ese tiempo. No eran como legales. No eran legales. Mire, yo quiero hacer como una especie de un recuento rápido. Uh-huh. Dice, la Constitución de 1830, artículo 7, establecía que estaban prohibidos todos los cultos que no fueran de la religión católica. Prohibidos. Luego, el artículo 6 de la Constitución de 1863 establecía que las entidades religiosas eran incapaces. Increíble, ¿verdad? Sí, miren que ya están nombrándolas, están diciendo que sí, ya pueden existir, pero son como si fueran niños.
porque es una personería jurídica, pero son incapaces. Parte de eso es lo que deriva en la persecución religiosa contra la iglesia. Claro, en ese tiempo no eran objeto de deberes, no eran objeto de derechos, no era nada, pero ya va subiendo un poquito más. Y recién en la Constitución de 1991, artículo 19, dice: se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. O sea, que es la Constitución del 91 la que realmente le da a las iglesias cristianas o de otros credos, confesionales, aparte de la católica, esos beneficios también. Sí, señor. Entonces, bajo el principio que hablamos de igualdad y equidad, es que se expide la sentencia C-27 del año de 1993, donde la Corte Constitucional determina que en aplicación a esa norma a las iglesias católicas, entonces estaría discriminando a las demás entidades. ¿Por qué? Que era lo que pasaba antes. Claro, pero como ya en el año 91, que es la actual Constitución, la nuestra, la 1991 aquí en Colombia, entonces dice, no, es que ya hay libertad, ya hay reconocimiento a otras entidades cristianas. Entonces, si usted reconoce a una entidad y exonera, también tiene que exonerar a otras. ¿Pero por qué? Porque la Constitución política reconoce a ellas como si fueran también otras entidades tan oficiales como la católica. Bueno, ya teniendo ese derecho adquirido las iglesias cristianas, evangélicas, de otros credos, aparte de la católica, ¿cómo la iglesia, pues, pongamos un ejemplo personal, como pastor de una iglesia, yo cómo accedo a ese derecho? Exoneración del impuesto predial. Vamos a hacerlo como si fuera un ejercicio, porque eso lo hacemos casi todos los días. Todos los días. Entonces, con base en ese concordato, con base en el principio de equidad e igualdad, como iglesia, como entidad, como personería jurídica inscrita ante el Ministerio del Interior, ya con una personería inscrita, o sea, yo ya tengo una resolución que me acredita que soy una iglesia debidamente constituida y oficial aquí en Colombia, yo presento mi derecho de petición. ¿Quién da esa personería jurídica? La personería jurídica lo entrega la oficina jurídica, la dirección de asuntos religiosos, la dirección de asuntos religiosos del Ministerio del Interior aquí es el único autorizado. Es el único autorizado. No hay alcaldía, gobernación que pueda dar eso. No, y recuerde que eso fue, pues, esto es reciente. Antes, las personerías jurídicas de las iglesias las daba la Alcaldía Mayor de Bogotá. Después, cuando en la implementación en el año 2000 del Ministerio del Interior y de Justicia, es que se subdividen y solamente queda el Ministerio del Interior y es la que le entrega personería jurídica a las iglesias. Cuando las iglesias tienen esa personería jurídica, es que acceden mediante un derecho de petición ante las alcaldías donde está ubicada la iglesia, el templo como tal, el bien inmueble. El bien inmueble que, como lo hemos dicho, tiene que ser de propiedad de la iglesia. El bien inmueble no puede estar a nombre del pastor, de la esposa del pastor. Allá iba, porque si el templo o donde funciona el templo está a nombre del pastor, por ejemplo, ahí no se puede acceder, porque la norma dice que el inmueble que puede ser exonerado del pago del impuesto predial son los inmuebles que son, primero, de propiedad de la iglesia. Eso es lo primero. ¿Y cómo acredito yo eso? O sea, persona jurídica, pública. Claro. No persona natural. No, exactamente. La iglesia como entidad es una persona jurídica. Es una persona jurídica con una personería jurídica entregada por el Ministerio del Interior. Segundo, el inmueble debe estar destinado solo y exclusivamente para uso de culto. Ahí viene otro tema, porque hay pastores que en las iglesias, por ejemplo, viven dentro del templo. Tienen restaurantes, tienen librería, tienen panadería, pizzería, tienen todo eso, que es parte de todo esto, de todo funcionamiento. El funcionamiento de la iglesia. Pero que cuando venga esa inspección, porque la alcaldía va a enviar una inspección, usted presenta la documentación y van a venir a inspeccionar el inmueble.
Así es. Si el inmueble cumple y esta parte, no que esta parte es parqueadero, esta parte no está destinado para uso de culto, para servicio de culto. Perdón, pero no se puede argumentar entonces, pero es para guardar los autos de los que vienen al culto. En su momento, imagínense que en algunas alcaldías dijimos eso. También los restaurantes dijimos, son los hermanos que vienen y ese dinero nuevamente se revierte en los propósitos de esta entidad cristiana, de predicar el evangelio y todo eso. ¿Qué nos respondieron? La norma es taxativa, la norma se cumple. Y la norma dice que debe ser destinado para uso exclusivamente de culto. Y los parqueaderos no están destinados a cultos, aún sabiendo que son las personas que vienen a ejercitar su derecho de culto en los vehículos. No, eso sí va a pagar impuestos. Eso es importante entonces tenerlo claro, ¿verdad? Sí, es importante tenerlo, que solamente el lugar de culto, el templo en sí, va a estar exonerado del pago del impuesto. Algunos pastores se sorprenden cuando de todas maneras exoneran una parte, pero les cobran otra. Sí, claro. Entonces, ese es el tema. Entonces, tienen que pagar solamente un porcentaje. Pagan un porcentaje. Por ejemplo, aquí hemos tenido el caso, aquí en Bucaramanga, la Iglesia de la Concordia. No, solamente pagamos el 90%, estamos exentos del pago del impuesto predial. Hay un 10% que sí pagamos. Y el caso también que me pasó a mí pues, cuando llegué aquí a Bucaramanga, hace ya 19 años, y se tramitaba la exoneración del pago del impuesto predial, pero luego me emitían un recibo por tasa ambiental. Claro, después lo que aquí en Colombia se llamaba solamente impuesto predial. Después salió un nuevo nombre que le dicen impuesto predial unificado, porque en el mismo recibito del impuesto predial pago impuesto predial, pago impuesto de parques y arborización, pago sobre tasa ambiental, pago impuesto de estratificación socioeconómica, pago sobre tasa de levantamiento catastral. Pero uno paga todo lo que pisa prácticamente. Claro, es que es así. Entonces uno dice, pero aquí dice, por ejemplo, en el impuesto predial dice 10 millones de pesos. Me están cobrando 5 millones, pero es que estoy exonerado, sí. Pero estos derechos que les acabamos de decir no están exonerados. Solamente el pago del impuesto predial. ¿Pero eso es de acuerdo a cada alcaldía? Sí, recordemos lo siguiente, que la facultad que le entrega la Constitución, el gobierno central, a las alcaldías, están facultados para ejercer los tributos que crean conveniente para el sustento de la administración del lugar, o sea, del municipio. O exonerar lo que ellos consideran conforme a la ley. Sí, pero ojo, la discreción de exoneración es discrecional en el sentido de que tienen que hacerlo en el momento que tengan que hacerlo, pero que van a cumplirlo, tienen que cumplirlo porque ya hay un principio de equidad y de igualdad que otras iglesias han accedido como la Iglesia Católica y por derecho tienen que hacerla conmigo. Bueno, el caso de que se deba por X o Y circunstancia, pastor, una iglesia esté debiendo impuesto predial, ¿puede acceder a la exoneración? No. Porque uno de los elementos para acceder a la exoneración es estar a paz y salvo. Porque aquí debemos mencionar el principio jurídico que se llama la irretroactividad de la norma. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del momento que yo solicite mi exoneración, en adelante va a estar exento el impuesto retroactivo. No es retroactivo. Esto es irretroactivo. Usted primero pague lo que debe. Y después de estar al día, usted recién accede a los beneficios posteriores. Ahora, también puede ser un acuerdo de pago. Voy pagando como para ir avanzando y ya puedo yo acceder a ese beneficio de la exoneración del pago del impuesto predial. Pero tengo que estar al día. Ok, ya en cuanto a acceder a esta exoneración del predial, se hace el trámite, se hace todo, pero a veces no se logra. Hay un tema que nos olvidamos, ¿sabe cuál es, pastor? Que muchos pastores olvidan, que es el cambio del uso del suelo. Cuando el pastor compra un inmueble, normalmente el uso del suelo que lo tiene registrado la oficina de catastro o Agustín Codazzi, el inmueble, si es destinado para hogar, es residencial. Uso de suelo, residencial. Si es para negocio, es uso del suelo, que le dicen comercial. Pero cuando es a iglesia, yo compro un inmueble, por ejemplo, que fue bodega o que fue casa, aún mantiene ese uso de suelo. Cuando yo lo compro, esa iglesia
para acceder al pago a la exoneración del pago del impuesto predial, lo que debo hacer es actualizar el uso del suelo en catastro. Decirle, señor catastro, ahora es iglesia, ya no puede ser ni residencial ni comercial, ahora va a ser religioso. Primero hago el trámite ante catastro. Pero ellos tienen que autorizar ese cambio del uso del suelo. Ellos. Con una resolución. Claro, la resolución sale de catastro diciendo, habiendo adjuntado la iglesia, tanto la personalidad jurídica, la escritura de compraventa y habiéndose adquirido para lugar de culto, ahora se cambia el uso del suelo de comercial o residencial a religioso. Después de cambiar ese uso de suelo, lo llevo, ahora sí, a la oficina de Hacienda de la alcaldía a solicitar mi exoneración del pago del impuesto predial. Me surge una inquietud sobre ese uso del suelo y un acuerdo del consejo o algo puede cambiar el uso del suelo de una iglesia. No solamente una iglesia, pastor. Lo que pasa es que los usos del suelo, lo que llamamos aquí el POT, el plan de ordenamiento territorial, van cambiando periódicamente. Algunos un año, otros 2 años. Pero lo que ya está establecido como residencial, como comercial o como mixto, ya no puede ser cambiado después. Es decir, si hay lugares donde se pueden hacer iglesias y otras no. Aquí está como iglesia, pero cambió el POT. Pero no quiere decir que van qué pena, ahora cerramos la iglesia. No, pueden cambiar otras zonas, pero esto ya está establecido, ya se edificó y queda así. Ese es un derecho adquirido. Adquirido, porque fue antes de la expedición del nuevo POT. Si un pastor decide no pagar, como el caso hablamos en la primera parte, una persona natural, normal, decide no pagar el predial, ¿pueden embargar? Lastimosamente pueden embargar, aunque queremos hacer una precisión acá muy directa. En el tema del embargo de los inmuebles. En principio, el Código General del Proceso, en el artículo 594, nos habla acerca de los bienes que son inembargables. Y aquellos bienes que son inembargables, que son muchos que habla la norma, hay uno que habla y dicen los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesión o iglesia que hayan suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado son inembargables. O sea, en principio las iglesias, los templos que funcionan como iglesias para culto son inembargables. O sea, el pastor mañana, si el inmueble es propio, me refiero a que el inmueble es de la iglesia, de la personalidad jurídica de la iglesia. No mañana, aunque han llegado en Barranquilla, por ejemplo, nuestro presbítero en su momento, que fue nuestro hermano Jason Jiménez, llegó una orden de embargo al inmueble de la iglesia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Un descrito sencillo. Qué pena, los bienes de la iglesia son inembargables. Pero ¿qué pasa? Destinados para cultos. Pero dentro del Código de Comercio, como el Código Civil, el dinero como tal es un bien mueble, no un bien inmueble. Entonces, bien mueble. Entonces, ¿qué hacen? No le puedo embargar su templo, pero sí le puedo embargar sus cuentas bancarias, que es lo que nos ha pasado. Es lo que nos ha pasado. De que hay un pastor que está muy lejos, que ni conocemos a veces, y por situaciones que desconocemos también, no paga el impuesto predial. Comienza el cobro coactivo y no le llega al pastor, porque el pastor nunca le va a quitar el inmueble, porque sabemos que son inembargables. Pero cuando nos damos cuenta, oiga, nos reportan. Hay una cuenta de la obra. De la obra del Fondo Nacional que está embargada. ¿Por qué? Por un impuesto que no se pagó. Entonces, ese es lo importante, que los inmuebles de las iglesias, y también, por ejemplo, nosotros tenemos una oficina que no es templo. Así es. Y la norma dice que destinadas para culto también puede ser embargada. O sea, tiene se da cuenta, o sea, de que si usted cree que la administración va a perder, la administración pública que se va a quedar cruzada de brazos simplemente va a buscarle y va, como sea de una u otra manera, va a querer hacer. Finalmente, hermano Alex, en el asunto de toda esta situación de la pandemia, ¿cómo se hace ahora lo del trámite de la exoneración del impuesto predial para los templos? Gracias a Dios, pastor, pues el tema de la pandemia nos ha llevado a muchos al tema de las redes, la informática,
ahora hay que andar con la Biblia y con la tabla de costado. Bueno, lo que nos ha pasado con los cultos, ¿no? Claro, para estar conectado, todo virtual. Bueno, nosotros acabamos de hacer un ayuno, un retiro virtual. Imagínese. Por primera vez de 3 días. Imagínense. Entonces, pues gracias a Dios tenemos las herramientas y también las alcaldías han implementado en todas sus páginas web los documentos que se pueden presentar de manera para quedar exonerados los inmuebles del pago del impuesto predial. ¿No es más complejo? Es poco más complejo, más demorado, pero también los plazos se han ampliado. Imagínense, me llega el reporte de nuestro gerente, somos 2.482 iglesias a nivel nacional. Y con base en eso hay que buscar los municipios, hay que buscar las líneas, hay que buscar los enlaces para ir a acceder a los beneficios, pero sí se puede. Bueno, hay que tener en cuenta que se debe tener del representante legal. Sí, señor. Una autorización, ¿no? Es lo que hacemos nosotros. O sea, gracias a Dios tenemos la posibilidad de que los pastores se comunican con nosotros. Inmediatamente, ¿qué hacemos? Pues les mandamos el derecho de petición, ¿verdad? El derecho de petición, y dentro del derecho de petición hacemos un otorgamiento de poder al pastor que se encarga, porque recuerden que estatutariamente, y eso hay que dejarlo en claro, estatutariamente, nuestros reglamentos internos, estatutos internos de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial aquí en Colombia, uno de los deberes del pastor local es estar coordinando estas situaciones. Si bien es cierto el pago del impuesto predial, pero como estamos exentos, hay que estar pendiente de eso. Son como unos deberes como parte de la administración pastoral de cada iglesia local. O sea, el pastor es responsable del pago o exoneración. Exactamente. Del impuesto predial de los templos. Hay pastores, por ejemplo, que dicen, hermano, ¿pero qué voy a exonerar si me llegan 14,000 pesos de... Es cuestión suya. Legalmente, no, tranquilo, que yo tuve esos 2 o 3 casos de pastores, creo que hasta el día de hoy, ellos dicen, yo prefiero pagar que hacer todo ese trámite, sale más costoso hacer el trámite que pagar. Y esperar que vengan a inspeccionar y ya darle eso, llevarlo y traerlo y darle para el día. Sí entiendo toda esa cosa, pero gracias a Dios eso sería el trámite. Se comunican con la representación legal y la representación legal les va a ayudar a hacer todos los trámites, les va a ayudar a que podamos acceder todas las iglesias a la exoneración del pago del impuesto predial. Oiga, bien provechoso, mano Alex. Mano Walter, una bendición. Esta es la segunda parte. Nos ha orientado parte. Muy bien, felicitarle por esta excelente idea de este programa de respuesta jurídica, porque definitivamente es muy necesario para la orientación y aclaración de muchos asuntos. Sí, Pastor Walter. Entonces hacemos una última pausa y regresamos con esta tercera y última parte del programa Respuesta Jurídica. Estamos de regreso en tu programa Respuesta Jurídica. Manuales, tenemos la bendición de tener la obra en más de 70 países y también en todos estos países pues hay muchos asuntos similares en cuanto a este tema de la exoneración del impuesto predial de templos. Así es, Pastor Walter, tenemos la bendición de que nos acompaña también nuestro hermano el doctor Justo Aguilar. Él es asesor legal de la obra del Movimiento Misionero Mundial en Guatemala. Doctor Justo Aguilar, ¿cómo se trataría el tema del impuesto predial de las iglesias allá en Guatemala? Dios les bendiga. En relación al tema que se está tratando ahora sobre el impuesto predial, aquí en Guatemala es conocido como IUSI, Impuesto Único sobre Inmuebles. Y quiero hacer referencia en relación a esto. El artículo 37 de la Constitución de la República de Guatemala, en el párrafo 3, expone: los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinados al culto, a la educación y a la asistencia social gozan de exención de impuestos, arbitrios y contribuciones. Y en el artículo número 12 del decreto número 1598 del Congreso de la República establece en el numeral 5 lo siguiente: las entidades religiosas debidamente autorizadas. Eso significa que debieron de inscribirse en el Ministerio de Gobernación para el efecto. Ahí ya el Estado las reconoce como iglesias, siempre que los bienes inmuebles se destinen al culto que profesan, a la asistencia social o educativa, y que estos servicios se proporcionen de manera general y gratuita. Ahora bien, algo importante:
En el caso del IUCI, se puede buscar la exoneración a través de un sencillo trámite en la municipalidad de la localidad donde está la iglesia, presentando ciertos documentos como la escritura constitutiva de la iglesia, así como la escritura de compra-venta para hacer el trámite. Este lo hace solamente el representante legal, no el pastor. Por lo tanto, nosotros vemos que el IUCI para efectos de Guatemala es un solo trámite y no tiene que volver a hacerlo y está exento del pago de los impuestos. Así es que Dios les bendiga. Pastor Walter, imagínese que en Guatemala, como dice el doctor Justo Aguilar, que es un hermano nuestro, nos dice que a diferencia de aquí de Colombia, pues ellos también, no solamente los lugares destinados a culto, sino también a la educación, a bienestar, a temas sociales. O sea que equivale a lo que tiene la Iglesia Católica. Sí, señor, o sea, es más amplio. Es más amplio, a diferencia de aquí, que solamente es exclusivo para lo que es actividades de y culto. es una sola vez, ¿no? Que se hace. Y una sola vez, allá, una sola vez. Aquí no. A diferencia de aquí, todos los años. Aquí es todos los años porque en la misma administración dice, y si lo venden, y si lo arriendan, y ya no es lugar de culto, entonces para asegurarnos de que nos sigan pagando, tienen que actualizarnos anualmente todo el trámite que hacerlo, anualmente. ¿Qué otro país tenemos? Tenemos, pastor, también a Venezuela. Qué Nuestro hermano, el doctor Luis Montes, él también es asesor legal de la obra del Movimiento Misionero Mundial allá en Venezuela. Doctor Luis Montes, ¿cómo es el tema del impuesto predial en Venezuela? Dios les bendiga. En cuanto al tema del impuesto predial, denominado en Venezuela impuesto sobre inmuebles urbanos, la Constitución Nacional, en su artículo 168 y 179, consagra la potestad tributaria que tienen los municipios en materia de impuestos sobre inmuebles urbanos. Esta viene luego a ser desarrollada en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en sus artículos 174 al 176. De allí que cada municipio posee sus propias ordenanzas en donde puede establecer exenciones y exoneraciones. Es importante destacar que el pago de este impuesto debe hacerse de forma anual y en el caso que nos compete, que es el de las iglesias, gozan de exoneración en el cumplimiento de dicho pago. Por ejemplo, en la ordenanza del municipio Libertador de la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, y este es el espíritu de todas las ordenanzas de los municipios del país, en su artículo número 13, literal C y G, nos dice lo siguiente: solo estarán exentos del pago del impuesto establecido en la presente ordenanza, entre otros, los templos y edificaciones destinados totalmente al culto religioso donde el público tenga libre acceso a los mismos. En su literal G nos dice: los destinados parcialmente al uso religioso, la dispensa del pago del impuesto recaerá únicamente en aquella parte del inmueble destinada para el servicio. Ahora bien, si la ordenanza de un determinado municipio no consagra la exoneración, se aplica el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, donde establecen las exoneraciones previa solicitud, en este caso por parte del representante legal de la asociación civil sin fines de lucro, la cual debe estar debidamente registrada y legalizada en la Dirección de Justicia y Culto del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Pastor Walter, mire que en Venezuela sí es algo muy parecido como en Colombia. Sí, eso veo, bien parecido. Es muy parecido. ¿Qué diferencia hay ahí? Con respecto, por ejemplo, a lo que vimos ahorita en Guatemala está excluida. O sea, una sola vez y se excluye, se saca el registro de la iglesia del pago del impuesto predial, se excluye como tal. Más que en Venezuela como aquí, queda solamente exonerada. Por tal motivo se tiene que hacer anualmente el trámite. Y también nos dice de que no todo el inmueble va a ser exonerado. Igual que acá. Solamente el porcentaje que está destinado para actividades de culto. ¿Tenemos alguien todavía? Sí, señor. Tenemos también un país. Desde el Perú. Tenemos a nuestra... La tierra llama. Tenemos al doctor Daniel Cueto. Él es asesor legal de la obra del Movimiento Misionero Mundial en el Perú. Hermano Cueto, ¿cómo es este tema del impuesto predial en el Perú?
Dios les bendiga. En esta oportunidad quiero hablarles sobre el impuesto predial y su exoneración en el Perú. El impuesto predial se grava sobre las propiedades y sus edificaciones. Se paga una vez al año y se calcula sobre el precio del predio y el costo de su edificación. Se aplica sobre personas naturales y personas jurídicas. En nuestro caso somos persona jurídica. ¿Por qué? Porque estamos inscritos como una institución sin fines de lucro y como tal también estamos reconocidos y debidamente inscritos como entidad religiosa ante el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Cultura. Requisito fundamental para poder acceder a estos tipos de beneficios. Al respecto, el artículo 74 de la Ley de la Constitución Política del Perú establece que los gobiernos locales pueden crear, modificar, extinguir tasas y contribuciones. También pueden exonerar según su jurisdicción y bajo el marco normativo de la ley. Mencionar también que la Ley de Tributación Municipal establece en su artículo 17, inciso C, que están inafectos las entidades religiosas cuyos predios o locales lo destinen a templos, monasterios y conventos. Es por eso que, amparados en esta normativa, nosotros como iglesia peticionamos a las municipalidades que nos puedan otorgar este tipo de beneficios de la exoneración del impuesto predial. En el Perú, muchas de las municipalidades provinciales, distritales e incluso la de Lima Metropolitana, nuestra capital, nos han otorgado estos beneficios. Por eso que día a día luchamos para que nosotros podamos beneficiarnos con esta exoneración del impuesto predial, ya que la ley nos ampara. No es una obligación, porque es a discreción, pero muchas municipalidades nos han otorgado estos beneficios y por eso estamos agradecidos también a Dios. Esperamos que esta información sea de mucha bendición para ustedes y que Dios les bendiga. Mire, Pastor Walter, que en el caso del Perú hasta se utiliza otro tipo de nombre, ya no exoneración ni exclusión, dice que son inafectos, que en términos jurídicos es casi lo mismo, que son inafectos del pago del impuesto predial. Cambian algunos nombres como tal, pero nos dicen también de que no es obligatorio que las alcaldías exoneren del pago del impuesto predial a las iglesias. Es la diferencia con nosotros. Con nosotros, aquí es por ley. Es por ley. Ahí hay que lucharle, a pelearle, ponerle acción de amparos. O sea, tiene mucho más movimiento jurídico. Sí, tiene mucho más movimiento jurídico, pero finalmente hay que luchar. De hecho, el derecho, valga la redundancia, el derecho es un derecho rogado. Hay que pedirlo, hay que buscarlo, hay que peticionarlo ante las entidades para poder acceder a la exoneración del pago del impuesto predial. Bueno, Pastor Walter, tenemos finalmente el último país. Nos queda uno todavía. Nos queda uno, último, de nuestro amado presidente de la obra, desde Panamá. Qué bueno. Tenemos la doctora Griselda Pino. Ella es asesora legal de la obra El Movimiento Misionero Mundial allá en Panamá. Doctora Griselda, ¿cómo es el tema del pago del impuesto predial de las iglesias allá en Panamá? Gracias, hermano Alexander, por la invitación a su programa. En atención al tema del impuesto predial, quiero compartir con ustedes lo que señala la legislación panameña. En Panamá, el Código Fiscal regula estos impuestos y él mismo lo define como impuesto de inmueble y no es más que un tributo anual que se paga mediante 3 cuotas, es decir, cuatrimestralmente. Son objeto de este impuesto todos los terrenos que se encuentran en la jurisdicción de la República de Panamá, edificios y construcciones en dichos terrenos con o sin título de propiedad. Por otro lado, este código en su artículo 764 contempla los inmuebles que están exentos de este impuesto y quiero hacer alusión específicamente a las asociaciones cristianas. Este artículo señala que toda organización que se dedique exclusivamente al culto religioso, social y educativo sin fines de lucros está exento de este impuesto. Esto significa que nuestra legislación brinda este beneficio a las iglesias. Las iglesias deben cumplir previamente con un registro en la sección del Registro Público de Panamá como una organización sin fines de lucro. Es aprobada por el Ministerio de Gobierno y mediante una solicitud que es elevada ante el ente competente, que es la Dirección General de Ingreso,
esta asociación puede gozar de este beneficio. Espero que la información sea de utilidad y reitero mi agradecimiento por la invitación a su programa. Dios le bendiga. Mire, pastor, que la doctora Griselda finalmente nos habla acerca de que han cambiado los nombres. De hecho, es lo mismo. En algunos lugares impuesto de inmueble, otros el IDUCI, impuesto predial. Pero lo que nos hemos dado cuenta que todos los que pueden acceder a este derecho tienen que estar reconocidos oficialmente por el gobierno en que se encuentran. Definitivamente. Tiene que ser así. O sea, las iglesias los que llamamos lastimosamente iglesias de garaje, esas que no están formalmente, no pueden acceder a este beneficio. Pastor Walter, el tiempo se nos ha acabado. Qué bendición de verdad haber compartido este tiempo y poder también participar en esta programación. Muchas gracias, Pastor Walter. Su palabra de despedida para nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Gracias, hermano Alex, a todos ustedes también. Que Dios les continúe bendiciendo, pastores, líderes, hermanos, presbíteros. Y esperamos que esta programación haya sido de mucha bendición y orientación para todos nosotros. Muchas gracias, Pastor Walter. Gracias también a los hermanos, amigos que nos escuchan, que nos pueden ver. Y muy pronto nuevamente estén pendientes del próximo programa Respuesta Jurídica. Muchas gracias, Dios le bendiga y buenas tardes. Respuesta Jurídica.